En este video vamos a estudiar los adverbios y su clasificación. Los adverbios son palabras que modifican a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio, dándonos información acerca de cómo, dónde o cuándo se realizó una acción, entre otras cosas. Usualmente los adverbios responden a preguntas como cuánto, dónde, cuándo o cómo. De acuerdo a qué pregunta responden, los adverbios pueden clasificarse en adverbios de modo, lugar, tiempo, cantidad, afirmación, negación, duda, orden, relativos e interrogativos. Los adverbios de modo expresan la forma en que ocurren las situaciones o los sucesos y responden a la pregunta ¿cómo? Ejemplos de adverbios de modo son las palabras así, bien, mal, despacio y la mayoría de los adverbios terminados en mente. Por ejemplo, María lee mal. Si pregunto ¿cómo lee María?, la respuesta será mal, por lo que mal es un adverbio de modo. Los adverbios de lugar expresan la localización espacial de algo y responden a la pregunta ¿dónde? Ejemplos de adverbios de lugar son acá, aquí, allí, encima, cerca, arriba, adentro, afuera, detrás, etc. Por ejemplo, el libro está acá. Si pregunto ¿dónde está el libro?, la respuesta será acá, por lo que acá es un adverbio de lugar. Los adverbios de tiempo establecen la ubicación de algo en el tiempo y responden a la pregunta ¿cuándo? Ejemplos de estos adverbios son las palabras antes, después, luego, entonces, ayer, hoy, mañana, todavía, ya, aún, etc. Por ejemplo, mañana voy a estudiar. Si pregunto ¿cuándo voy a estudiar?, la respuesta será mañana, por lo que mañana es un adverbio de tiempo. Los adverbios de cantidad expresan cantidad, grado o intensificación y responden a la pregunta ¿cuánto? Ejemplos de adverbios de cantidad son las palabras algo, bastante, más, menos, mucho, poco, muy, etc. Por ejemplo, Juan estudia mucho. Si pregunto ¿cuánto estudia Juan?, la respuesta será mucho, por lo que mucho es un adverbio de cantidad. Los adverbios de negación expresan una actitud negativa frente a lo que se dice y sirven para crear oraciones negativas. Ejemplos de adverbios de negación son las palabras no, nada, apenas, nunca, jamás, tampoco, etc. Por ejemplo, Pedro nunca lee o Verónica no va a ir a la fiesta. Los adverbios de afirmación expresan una actitud afirmativa frente a lo que se dice y sirven para crear oraciones afirmativas. Ejemplos de adverbios de afirmación son las palabras sí, efectivamente, ciertamente, obviamente, verdaderamente, etc. Por ejemplo, sí aprobé el examen o verdaderamente me gusta este lugar. Los adverbios de duda expresan la actitud dubitativa del hablante frente a lo que se dice. Ejemplos de adverbios de duda son las palabras quizás, tal vez, a lo mejor, probablemente, etc. Por ejemplo, quizás mañana llueva o tal vez hoy estudie. Los adverbios de orden son aquellos que se utilizan para expresar el orden en el que ocurren los acontecimientos. Entre ellos se encuentran primero, segundo, tercero, antes, después, etc. Por ejemplo, Esteban llegó primero a la meta o primero vean el video y luego resuelvan las actividades. Los adverbios relativos sirven para introducir oraciones subordinadas. Entre ellos están dónde, cuándo, qué, etc. Todos se escriben sin tilde. Por ejemplo, la casa donde vivo es grande. Los adverbios interrogativos sirven para crear preguntas o interrogaciones. Entre ellos están dónde, cuánto, qué, etc. Todos se escriben con tilde. Por ejemplo, ¿dónde está mi mochila?